Entonces, habíamos visto que la derivada direccional iba a ser un operador que va a tomar funciones reales de variable vectorial y nos va a dar un número real. Entonces, la única condición es que la función sea continua. Entonces, come funciones y esto nos da la derivada direccional de f en la dirección del vector b de p, que recordemos no necesita ser un vector unitario como les habían enseñado en cálculo. Entonces ahora si vamos a dar una función f que vaya de Rn en R, es decir, una f que pertenezca a este conjunto de funciones continuas, y un vector que tenemos que escribir, según lo que hemos dicho, como un vector columna de componentes b1 hasta bn, que es el evento del espacio tangente en Rn, en un punto P de coordenadas P1, Pn. Entonces, bueno, siguiendo la notación de índices, tendría que ponerlos arriba. Entonces, esta derivada direccional por definición vimos que era la derivada con respecto de t de f compuesta con la recta p más t veces b de p en t igual a 0. ¿Cierto? Entonces, en este caso p más t con b de p, pues va a ser la suma de este con este vector. Entonces, realmente, digamos, formalmente hablando, esto tendría que ser como el p transpuesto. Entonces, sumando esto nos va a quedar p1 más t veces b1 hasta pn más t veces bn. Entonces, pónganle ahí en la definición que vimos la clase anterior, pónganle p transpuesto. Que de hecho, digamos, a ver, déjenlo así como lo teníamos. Entonces simplemente el punto P vamos a definir que sea también, que se escriba como un vector, claro, dado a que se tiene el isomorfismo entre el espacio Rn con el espacio tangente, sí. Entonces estos puntos son lo mismo que los vectores. Entonces los puntos van a tener esta forma ahora. Y luego la composición de f con p más t veces b de p me va a quedar, no, nos va a quedar eh, como la f evaluada en p1 más tb1, pn más tbn. Que abusando de la notación se puede escribir como una f que depende de pi más t veces b de i, para i desde 1 hasta n. Entonces, según esta definición, tenemos que calcular la derivada con respecto a t de esta composición. Entonces, esto, recuerden, visto como composición de funciones, digamos, tenemos el punto P, tenemos el vector B de P, y eso nos da toda una recta. Y luego tenemos, esto estaría en Rn, luego tenemos una función que va de Rn en los reales, pero realmente esta recta es una función que va de un intervalo i en los reales mediante una función que vamos a llamar, no sé, alfa de t. Y entonces la composición de esto me daría alfa compuesta con f, que sería una función que va de R en R. Entonces por eso la derivada direccional es una derivada total con respecto al parámetro t. Eso también lo explicamos en su momento en cálculo t. Si tienen duda o curiosidad pueden revisar esos videos del curso anterior. Entonces calculamos la derivada direccional y tenemos que b de p de f sería la derivada con respecto de t
de f evaluada en p más t veces b de p en t igual a 0. Y entonces esto va a ser la derivada con respecto de t. Y voy a poner con el abuso de la de notación como el pi más t veces b de i en t igual a 0. Entonces, para derivar esta composición hay que utilizar la regla de la cadena. Entonces, la derivada con respecto de t de esta f compuesta con alfa, donde esta alfa de t es p más tb de p, sería la derivada de esta función f por la derivada de esta función alfa. ¿De acuerdo? Entonces, esta función es una función que va de Rn en R. Por lo tanto, la derivada, a ver, voy a poner acá. La f es una función que va de Rn en R. Entonces, la derivada de f va a ser una matriz de 1 por n. Y la función alfa es una función que va de R en Rn. Entonces, su derivada va a ser una matriz de n por 1. Entonces esto va a ser igual a un renglón n columnas. Entonces va a ser la derivada de f sería la parcial de f con respecto de x1. Porque claro, esta f va de r en r. Entonces las variables aquí sería x1 hasta xn. Y esto me da la f evaluada en x1 hasta xn en principio. Entonces va a ser esta parcial de f con respecto a x2 hasta parcial de f con respecto a xn por la derivada de alfa. Entonces esta alfa toma un parámetro t y me lo manda alfa de t, que es igual a p más b de t. ¿De acuerdo? Entonces la derivada de esto sería la derivada con respecto de t de p1 más b1 de t, la derivada con respecto de t de pn más bn de t, evaluado en los respectivos en los respectivos puntos. Entonces esto de aquí me quedaría como la parcial de f con respecto de x1 hasta la parcial de f con respecto a xn. Lo estoy haciendo como paso a paso formalmente utilizando lo que ya vieron en cálculo 3. Y las derivadas de esto sería pues b1 hasta bn. Entonces si hago el producto de estas dos matrices me va a quedar la parcial de f con respecto a x1 por b1 más la parcial de f con respecto a xn por bn. Entonces, en realidad, y donde estas parciales están evaluadas en el punto P. Entonces, esto me queda, usando la notación de Einstein, como BI por la parcial de f con respecto a xy evaluada en el punto P. Entonces, en conclusión, y esto lo habíamos visto en cálculo 3, la derivada direccional la puedo escribir como BI por la parcial de f con respecto de xy en P, donde esta suma, estos índices repetidos denotan una suma. En este caso, como la función va de Rn en R, desde igual a 1 hasta n, o sea, esto en realidad sería la suma desde igual a 1 hasta n de BI por la parcial de f con respecto a xy en el punto P, que es precisamente lo que tenemos aquí. Y en notación compacta, digamos, esta derivada direccional sería la BI por la parcial I de f evaluada en el punto P. Entonces con esto nos quitamos el problema de estar calculando haciendo esta composición cada vez y derivando con respecto de t. Entonces directamente podemos calcular eso sabiendo quiénes son las componentes del vector y derivando la función f con respecto a sus componentes. Entonces si tenemos que el vector b es EI,
O sea, donde EI es 0, 0, 1 en la iésima componente. 0, 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el E1 es 1, 0, 0, 0. El E2 estaría en la segunda. El 1, 0, puros ceros, etcétera. EN sería 0, 0, 1. Entonces, si este es mi vector dirección, este ya tiene norma 1. Entonces, utilizando esta ecuación que tengo aquí, tendría que, por ejemplo, la derivada direccional de E1, perdón, la derivada direccional de f con respecto a la dirección E1. O sea, lo que tengo ahí es, yo tengo una, si quiero pensar en una función que va de R2 en R3, en R, perdón. Entonces tengo esto, y entonces quiero ver en este punto f de p, que tiene su proyección aquí p. Entonces, aquí tengo una copia de R3 también, y este sería el vector E1. Entonces quiero ver cómo hago el corte con el plano generado por E1, y eso me va a generar una curva aquí. Entonces lo que quiero ver es cómo la función varía cuando me muevo en la dirección de E1. Entonces, cómo varía la función. Eso me va a dar, esa sería la interpretación de esta derivada direccional, según lo que hemos aprendido, lo que expliqué antes y lo que han aprendido en el curso de cálculo 3. Entonces, esto que de hecho lo sacamos de una forma, de una manera similar, aunque no exactamente como lo vi aquí, me quedaría las componentes del vector. En este caso, ¿quiénes son las componentes del vector? Solamente es una. A ver, voy a poner completo. Desde igual a 1 hasta n, por las componentes de E1, por la parcial de f con respecto de xy, evaluada en el punto P. Entonces, la única componente que sobrevive en este caso cuando tengo E1 es la primera. Todas las demás se hacen 0. Entonces solo voy a tener E1, 1 por la parcial de f con respecto de x1. Y de hecho voy a poner todo para la segunda componente de 1 por la parcial de f con respecto de x2. Más la enésima componente con respecto de xn. Entonces estas componentes para E1 son 0. Y solo sobrevive esta. Y esta vale 1. Entonces este me va a quedar como la parcial de f con respecto de x1 en el punto P. Y entonces en general, si hago EI de f, entonces esto va a ser las componentes. Voy a poner la suma desde j igual a 1 hasta n, por si todavía no se familiarizan con esto. De EI componente j por la parcial de f con respecto de xj en p. ¿Por qué le puse j aquí? Pues porque estoy utilizando el índice i para este. Y estos índices repetidos son mudos. Entonces aquí le puedo poner bj parcial j o bk parcial k. Puedo llamar el índice como yo quiera. En este caso, si no son índices repetidos, cuando estoy haciendo cálculos no puedo hacer eso. O sea, de principio puedo decir, bueno, las componentes de B son BI, o las componentes de B son BJ, o las componentes del vector B son BK. Pero ya después, cuando haga cálculos, si el índice no es repetido, no le puedo cambiar el nombre. Y eso lo vimos en cálculo 3 cuando calculábamos las propiedades, algunas propiedades de la divergencia rotacional del laplaciano, utilizando el tensor de Levi-Civita. Entonces, la única componente que sobrevive es la iésima. Entonces, esto me queda EI y por la parcial de f con respecto de xy en p. Pero esa componente, según lo que hemos definido, es 1. La iésima nada más. Entonces me queda la parcial de f con respecto de xy en el punto P. Entonces, por supuesto, aquí estoy abusando de la notación porque este vector
digamos, puesto así, es el vector que está, ¿dónde está el dibujo que había puesto? Ah, se movió. Em, ¿Qué hago? Bueno, voy a dejarlo así. Ese E1, digamos, es este. Entonces realmente yo tengo que poner el E1 en el punto P. Realmente. Entonces, esto, estoy abusando mucho de la anotación, sería EI en el punto P de F. Entonces, esto es la parcial de F con respecto de XY en el punto P. Entonces, si quito esto, me va a quedar que EI de F es la parcial con respecto de XY de F. Entonces, de aquí puedo hacer la identificación que el EI es la parcial con respecto a XY. Que eso es una cosa importante a la que quería llegar. Entonces, los vectores unitarios son los operadores. Entonces, aquí voy a poner los vectores unitarios de la base de Rn son eh, los operadores parciales. Entonces, esta parcial es un operador porque, como habíamos visto acá en la definición de derivada direccional, esta cosa, este vector tangente, es un operador que come funciones y me da un número real. Entonces, en este caso, el EI es un operador que come funciones en Rn continuas y me da un número real. Entonces, pero este EI son estas parciales. Entonces, esto significa que estas son operadores que comen funciones y me dan un número real. ¿Sí? Ahora, esta derivada direccional, como ya demostraron en cálculo 3 tienen ciertas propiedades. Entonces, eso, repito, lo pueden ver ahí, porque es tema de cálculo 3. Entonces, quizá no lo vieron, pero sí vieron derivada direccional. Entonces, solamente es calzar la definición que ustedes vieron con esto que pusimos en la clase anterior, que explicaba en la clase anterior. Solamente la diferencia es que aquí el B no es unitario, nada más. Y ahí cambia la interpretación geométrica. Nada, es lo único. Entonces uno puede demostrar, por ejemplo, que cumple la regla de Leibniz. Y que es lineal. Entonces que sea un operador lineal quiere decir que este alfa f más g es lo mismo que, bueno, voy a quitar las alfas porque eso lo pusimos para las formas diferenciales. Entonces se puede demostrar que esto es c por b de pf más bp de g y el Leibniz que bp de f por g. Entonces esto simplemente es escribirlo como lo tenemos así, la componente de bi, la parcial con respecto de la parcial con respecto de xy del producto de fg. Entonces estas, como ya son derivadas parciales, sabemos que se cumple la regla de Leibniz y entonces nos va a quedar, bueno, y esto es en el punto P, nos va a quedar bi por la f en P por la parcial de g con respecto de xy en P más la g en P por la parcial de f con respecto de xy en P. Entonces aquí, digamos, estoy escribiendo esto así porque este espacio es conmutativo. Entonces, pero por supuesto, si no lo fuera, tendría que respetar el orden. F de P por la parcial de este más la parcial de F con respecto a XY por la G en P. Pero como esto es conmutativo, no importa. Entonces, si esto lo escribo así, entonces sería F de P por el BI parcial de G con respecto de XY en P más la G de P por BI
parcial de f con respecto de x y en p. Entonces, esto es lo mismo que bp de g, perdón, de f de p por bp de g más g de p por bp de f. Entonces, y esto también lo de los puntos ya lo había explicado, o sea, esto de acá en cálculo 3, por supuesto. Por g, digamos, es como la b de fg evaluado en el punto P, y esto hemos visto que es todo esto que lo puedo escribir como f por b de g más g por b de f evaluado en el punto P. Entonces ambas son iguales, es lo que quiero decir. Entonces me queda lo que tengo aquí, que es la regla de Leibniz. Entonces, ¿qué significa eso? Que la derivada direccional efectivamente es una derivación. Pero bueno, eso lo mencioné igual en cálculo 3. Entonces, los que llevaron eso con nosotros, de hecho pueden saltarse toda esta parte e ir directo a hacer la tarea, porque es más bien un repaso de lo que vimos allá. Claro, explicado de un modo distinto, tratando de ser más intuitivo. Entonces, tenemos que los vectores, o sea, esto estamos abusando de esta notación del IDP, simplemente lo estamos poniendo como EI, pero tomando en cuenta lo que puse aquí, que si no le pongo el punto P, realmente lo que estoy tomando es el punto en el origen. Entonces tengo que especificar en qué punto estoy tomando ese vector, porque en cada punto hay una copia del R3 o del R2, del Rn en general. Entonces, pero vamos a abusar de la notación y vamos a llamarle simplemente EI, pero siempre teniendo en mente que estamos en un punto P. Entonces, estos vectores son derivadas parciales. Entonces, ¿qué significa eso? Que el espacio tangente los vectores unitarios son la parcial con respecto de x, la parcial con respecto de y la parcial con respecto de z. Entonces cualquier vector aquí, por ejemplo este BDP en el origen, lo puedo escribir como combinación lineal de los vectores de la base, ¿cierto? Que sería BI por EI, pero estos son las parciales, entonces lo puedo escribir como BI por la parcial con respecto de XY. Entonces este sería o es más bien, este de aquí sería el espacio tangente a Rn. Que es lo mismo que el Rn, digamos, pero en Rn los vectores de la base son los E1, E2, E3. Los vectores de la base aquí son las parciales y los vectores de la base en el espacio dual van a ser las diferenciales, como vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, si tenemos este vector b igual a 2 menos 3, no sé, vamos a decir 1. Entonces, este vector lo puedo escribir como sus componentes por los vectores unitarios en principio, ¿cierto? Entonces, esto es... pero estos C son la base de Rn realmente. Entonces, en este caso sería B1, E1 más B2, E2 más B3, E3. O sea, 2E1 menos 3E2 más E3. Pero este es un vector, entonces tiene que estar en la base del espacio tangente. Pero claro, esto que está aquí está correcto porque el espacio tangente es isomorfo a Rn, ¿ven? Entonces por eso no se hacen esas distinciones cuando se estudian estas cosas en cálculo. Entonces esto lo puedo escribir como 2 por la parcial con respecto de x, o simplemente así. Hacer este 2 bien. 2 por la parcial con respecto de x, o 2 por parcial x menos 3 por parcial y más parcial z.
en P, donde P es el 0, 0, 0, el origen. ¿De acuerdo? Entonces, en general, un BDP que está dado como B1 hasta Bn se puede escribir como BP igual a BI por E en el punto P, EI en el punto P, o lo que es lo mismo, BI por parcial I evaluadas en el punto P, y abusando de la notación, simplemente se pone como BI parcial I. ¿Sí? Entonces, todo esto lo que demuestra, lo que nos hace ver también, que es lo que ya he mencionado varias veces, es que el espacio tangente es un espacio similar al Rn. Similar, entonces por eso no hay distinciones. Usamos esta base que es la de R para poner los vectores, aunque realmente tendríamos que usar esta, pero es la misma. Entonces, a final de cuentas es el mismo espacio. Entonces, en resumen, cada vector en el espacio tangente a Rn es un operador diferencial, como ya vimos. Los vectores son operadores. Y eso significa que lo puedo escribir como BI por la parcial con respecto de I en el punto P. Entonces, esta cosa come funciones y me da un número real. Entonces, dado una función continua, este BDP en F me da este número, que interpretamos como la forma en la que varía la función cuando nos movemos en la dirección del vector B, empezando en el punto P. ¿Sí? Entonces, como TP de EN se puede demostrar que es un espacio vectorial. Con la base esta en cada punto P. Entonces, como es un espacio vectorial, entonces tiene un espacio dual. Tiene un espacio dual. Ese espacio dual lo vamos a escribir como TP, digamos, formalmente tendría que ser esto, el espacio dual de este, y esto lo vamos a poner simplemente como Rn. Entonces, a este espacio dual se le llama también el espacio cotangente. Entonces, vamos a definir lo siguiente. Definición 3.3.2, vamos a decir que una forma diferencial una 1 forma alfa en Rn va a ser un funcional lineal del espacio vectorial tangente a Rn en el punto P. Entonces, esto es el espacio dual que habíamos definido antes. Entonces, aplicando eso aquí, ese espacio dual, es decir, a ver, voy a poner aquí, es decir, es una función alfa que va del espacio tangente a los números reales. Entonces, como es parte del espacio dual, esta cosa tiene que comer elementos del espacio vectorial. El espacio vectorial es el espacio tangente a Rn. Entonces, esta cosa come vectores y me va a dar un número real. ¿Sí? Y como debe ser una funcional lineal, tiene que cumplir que alfa de A BDP más WDP es igual a A por alfa de BDP más alfa de WDP. Entonces, esta definición ya no es extraña porque viene de la teoría de espacios duales del álgebra lineal que ya vimos al principio de esta sección. Entonces, estos son elementos del espacio tangente y ya es un número real. Entonces,
Recordemos que el conjunto de todos los funcionales lineales de un espacio B es el espacio dual. Entonces, en la definición de unoformas, el espacio vectorial, vuelvo a repetir, es el espacio tangente a Rn. Y su dual entonces es T estrella de P en Rn. Entonces este TP estrella en Rn es el conjunto de alfas que van de Rn en R, tal que alfa es lineal. Esos son los elementos del espacio dual. Y esos elementos del espacio dual, del espacio tangente, es al que le vamos a llamar unoformas. ¿De acuerdo? Ahora, ese espacio dual tiene que ser un espacio vectorial, como vimos también. Entonces, bueno, con lo que pusimos ahí, déjenme poner. Entonces, un alfa de P pertenece a TP estrella de Rn. Es una unoforma de Rn o una unoforma del espacio tangente, pero como es isomorfo, entonces es una unoforma de la variedad Rn. Entonces, ¿por qué se llama unoforma diferencial? Porque come un vector. eh, entonces, una n forma va a comer n vectores. Entonces, con esta definición vemos que una unoforma va a comer un vector y me va a dar un número real. Entonces, después vamos a ver que una dos forma, ¿qué va a ser una dos forma? Una dos forma va a comer dos vectores y me va a dar un número real también. Una tres forma va a comer tres vectores y me va a dar un real. Una n forma va a ser algo que va a comer n vectores tangentes y me va a dar un número real. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces vamos a ver también que o sea, realmente las formas diferenciales es lo que vamos a ver a continuación, se relacionan con los con la derivada exterior que se le llama o con el diferencial cuando se tiene df, esta cosa de aquí se llama derivada exterior. Entonces va a haber una relación entre las unoformas con, con la derivada exterior. ¿De acuerdo? Entonces, eso de llamarle forma es un término matemático que en este caso específico pues, estamos usando para que se usa en la teoría de la geometría diferencial, pero bueno, o sea, conocen formas bilineales, formas cuadráticas, formas multilineales, la primera forma fundamental, etcétera. Entonces, hay un montón de formas, pero en este concepto son las formas diferenciales, en el contexto de las formas diferenciales. Entonces, ¿quién es la base dual? Entonces, si tenemos que, ¿se acuerdan que E de IP era base de un espacio vectorial, en este caso del espacio Rn? Entonces, con los índices arriba era la base del espacio dual, que en este caso es el T estrella de Rn, que es el espacio cotangente. Entonces, pero de lo visto antes, ¿qué es lo que tenemos? Que las parciales son base del espacio tangente. Entonces aquí tendría que poner desde igual a 1 hasta n realmente. Entonces son base del espacio tangente. Entonces, ¿quién va a ser la base del espacio dual? No, no vamos a demostrar eso, pero la base es... Van a ser estas cosas, las dxis en el punto P. Entonces, las diferenciales de las funciones coordenadas. Entonces, aquí no estoy omitiendo el P todavía, pero para ser específico, pero digamos uno cuando ya hace cálculos y hace cosas, quita ese subíndice P visto antes. Entonces, voy a escribirlo aquí. TP estrella de Rn también se conoce como el espacio cotangente.
del espacio tangente o de Rn. Voy a ponerlo así. De Rn. Entonces estos dxis son unoformas en Rn, porque como son parte de la base, entonces aquí por ejemplo los elementos de la base, estas parciales son vectores, son los vectores unitarios del espacio tangente. Los elementos de la base dual van a ser unoformas que se pueden escribir como, o sea, y cualquier unoforma en general, o sea, cualquier alfa se va a poder escribir como una combinación lineal de esto, porque esta es una base para este espacio vectorial, que es el espacio cotangente. Análogamente a como se hacía acá, si yo tengo una base del espacio vectorial B, entonces cualquier elemento de B se puede escribir como combinación lineal de los elementos de esa base. Entonces, al ser este un espacio vectorial, entonces cualquier elemento de acá lo puedo escribir como una combinación lineal de elementos de esta base dual. Entonces, como aquí el espacio vectorial es el espacio tangente, entonces la base de esto eran las parciales y acá la base de esto son las diferenciales. Entonces, cualquier elemento de aquí, cualquier unoforma, la puedo escribir en términos de estas unoformas fundamentales, como cualquier vector en el espacio tangente lo puedo escribir como combinación lineal de estos vectores fundamentales. ¿De acuerdo? Entonces, como son bases duales, se tiene que cumplir que esta cosa evaluada en las parciales me tiene que dar la delta de Kronecker. Entonces, ¿se acuerdan que esto, lo que habíamos visto era esta notación con el EI, con el EJ abajo? Y habíamos dicho que esto era EI con EJ, lo que quiere decir que esta forma diferencial come un vector y me da un número real. En este caso, esta cosa me da 1 si I es igual a J y 0 si I es distinto de J. Entonces, esto tiene que cumplir los elementos de la base dual con los elementos de la base del espacio vectorial. Entonces, trasladado esto aquí, me quedaría lo que tenemos ahí. Lo que es lo mismo que dxi con parcial j es la delta de Kronecker. Entonces, donde este es un elemento del espacio dual y este es un elemento del espacio vectorial. Entonces, realmente este mapeo, no lo vamos a ver, pero este mapeo va del espacio dual cruz el espacio tangente y eso me da un número real. Entonces tomo una forma, una unoforma. Entonces, esto es para las bases, pero en general tomo una unoforma, tomo un vector y esto me da alfa b, que es lo mismo que alfa evaluado en b, que es un número real, r. Y esto se acuerdan que era las componentes de alfa con las componentes de b, y esto en esencia es como un producto interno. Entonces el producto interno no es entre dos vectores, es entre un elemento del espacio dual y un elemento del espacio vectorial, en realidad. ¿Sí? Entonces, esto es para que se vayan dando cuenta de cosas que han aprendido que no es que estén erróneas, sino que en Rn todos estos espacios es como lo mismo. Entonces por eso los productos internos los ven como productos entre espacios entre el mismo espacio vectorial, pero realmente entre el mismo Rn, pero realmente no es así, como pueden ver aquí. Entonces, por ejemplo, si tenemos el vector, vamos a decir menos 1, 3, no sé, menos 4, entonces este lo puedo escribir en términos de la base como menos la parcial con respecto de x1 o respecto de x más 3 veces la parcial con respecto de y, que le voy a llamar x2, menos 4 por la parcial con respecto a x3, que le voy a llamar 3, o respecto de z. Entonces, como estos d's son formas diferenciales, entonces yo tengo el dx1, por ejemplo,
Entonces, el espacio vectorial aquí tiene base de 1, de 2, de 3. Esa es la base de el espacio tangente. Y tenemos la base dual de x1, de x2, de x3. Esa es la base de el espacio dual. Y por otro lado también tienen la base del espacio que es E1, E2, E3. O sea que es el clásico IJK como base de Rn. De R3, perdón, en este caso es 3 y aquí le puse la N. Dejen borrar esto en este ejemplo específico, pero digamos eso se generaliza fácilmente a Rn. Entonces, esta diferencial aplicada en el vector B, que me va a dar? Pues va a quedar como dx1 aplicada en menos parcial 1 más 3 parcial 2 menos 4 parcial 3. Ahora, esto, como es elemento del espacio dual, ¿qué dice la definición? Que tiene que ser lineal. Entonces, esta cosa como elemento del espacio dual es lineal. Eso significa que saca escalares y abre sumas. Entonces me queda menos de x1 en parcial 1 más 3 de x1 en parcial 2 menos 4 de x1 parcial 3. ¿Ven? Entonces, siguiendo esto que tengo aquí, entonces solamente los únicos términos que son distintos de 0 es cuando i es igual a j. Entonces, estos que son distintos son 0 porque son bases duales. Y esto me queda igual a 1. Entonces, este resultado me queda igual a menos 1. Luego, si evalúo el x2 en b, entonces ya no voy a hacer toda esta extensión, pero me quedaría de x2 en b. Entonces, la única que va a contar es esta, el que tiene el mismo índice. Entonces me va a quedar 3 por dx2 parcial 2 y esto es 1. Entonces me queda igual a 3. Y dx3 en b sería dx3 en menos parcial 1 más 3 parcial 2 menos 4 parcial 3. Entonces, el único que va a sobrevivir es este. Entonces me queda menos 4. Entonces, si se dan cuenta, lo que están haciendo los dxis es encontrar las proyecciones de b en este caso sobre el eje 1, porque es la primera componente, ¿ven? Entonces, esto aquí, digamos, si hago en general dxi evaluado en b, entonces esto va a ser dxi evaluado en b1 parcial 1 más bn parcial n. Entonces solo va a sobrevivir el diésimo. Entonces me va a quedar bi dxi parcial i. Y eso va a ser igual a bi. Entonces estas cosas encuentran las proyecciones. Entonces, vamos a poner dxi encuentra las proyecciones del vector BDP sobre el eje Y. Eso es lo que hacen las diferenciales. Entonces, ¿qué significa eso? Si pintamos en un sistema de coordenadas. Entonces, X, bueno, así como le puse, bueno, voy a poner X1, X2, X3. Y entonces tengo un vector como escribí aquí en general. Aquí estamos en R3. Entonces no estoy pintando el del ejemplo, pero estoy pintando un vector en general. Entonces este es BDP. Este BDP lo puedo escribir como BI parcial I. Y esto tiene en su forma de matriz. Es un vector columna. Y entonces lo que hacen estas cosas es encontrar las proyecciones, es decir, las componentes de este vector. Entonces, aquí digamos, esta sería la componente B1, pero ese B1 lo puedo escribir como dx1 evaluado en B. Luego la componente 2 sería aquí, esta sería B2, eso sería dx2 evaluado en B. Y luego, por supuesto, la componente z
sería B3 y eso sería de X3 evaluado en B. Entonces estos elementos de la base evaluados en el vector me dan la proyección del vector sobre el respectivo eje donde lo estoy haciendo. ¿De acuerdo? Como una interpretación geométrica de eso que tenemos. Entonces, por ejemplo, si tenemos, vamos a decir, un alfa en el espacio dual de R3. Entonces, eso significa que este alfa lo puedo escribir como combinación lineal de la base, de los elementos de la base que son las x's. ¿De acuerdo? Donde este alfa ahí son números reales. Entonces vamos a decir que esa alfa la escribimos como, no sé, alfa 1 de x1 más alfa 2 de x2 más alfa 3 de x3 y damos una específica. Entonces, digamos que alfa 1 sea 2, que alfa 2 sea, no sé, menos 3 y que alfa 3 sea, no sé, 5. O sea, de x1, de x2, de x3 o de x, de y, de z, como quieran ponerle. Entonces, si actúa entonces este alfa es un elemento de aquí. Entonces, si este alfa actúa sobre un vector, ¿sobre qué puede actuar nada más sobre vectores? Sobre vectores, sobre elementos del espacio tangente. Entonces, si actúa sobre el vector b que teníamos, entonces alfa, o sea, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener este producto que va de TP estrella en R3, TP en R3, y eso me va a dar un número real. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una alfa, y eso se va a aplicar a un vector b, y esto me va a dar el alfa b, que es alfa evaluado en b, que sabemos que tiene que ser alfa i b i, por la teoría general. Entonces, aquí lo voy a hacer como paso a paso. Entonces, si aplicamos este alfa sobre el b que habíamos definido antes, ¿dónde está? Sobre este vector b de p. Entonces, lo que tenemos es que alfa en b sería alfa 1 de x1, más, bueno, etcétera. Eso, que por definición es alfa aplicado en b. Entonces, me queda 2x1 menos 3 de x2 más 5 de x3 y eso evaluado en el b que teníamos antes, que es menos 3 y menos 4. Menos 1 más 3 y menos 4. Entonces, ¿cómo hago aquí? Ah, pues esta cosa es lineal, ¿cierto? Entonces quiere decir que esto, cada uno de estos, actúa sobre cada uno de estos, sacando los escalares y aplicando la regla de que de xy con parcial j es la delta de ij. Entonces, si me centro en este tiene que actuar sobre estos tres, pero el único que va a sobrevivir es el que tiene el mismo índice. Los demás se van a anular, como ya vimos antes. Entonces me va a quedar 2 dx con parcial de x1. A ver, voy a ponerlo así. 2 con dx1 parcial de x1. Ese menos sale porque es lineal. Luego aquí este aplicado a esto, solo va a sobrevivir este. Entonces va a ser menos 3 por 3 dx2 aplicado a parcial 2 y luego este aplicado a todos va a sobrevivir solo este. Entonces me va a quedar menos 5 por 4 por dx3 parcial 3. Y estos son unos. Entonces esto me va a quedar menos 2, menos 9, menos 20. Entonces va a ser igual a menos 31. Entonces, así es como hago cálculos de estas cosas, de las formas aplicadas sobre un vector. Y por supuesto esto se puede extrapolar a una forma diferencial aplicada sobre todo un campo vectorial o un campo de unoformas. Es decir, en cada punto también voy a tener estas bases referidas a un punto P, por supuesto.
igual que con los vectores tangentes. ¿De acuerdo? Lo mismo que en el espacio. Entonces esto se puede aplicar sobre un campo de unoformas, puede aplicarse sobre un campo vectorial en general y eso, bueno, eso no lo vamos a ver acá. Pero ahora si se dan cuenta, se acordarán que este, que este alfa dado como, ¿dónde está? 2 de x1 menos 3 más 5. Y tenemos este b que es digamos, en algún punto p si quieren. Pero bueno, ya habíamos dicho que estamos abusando de la anotación. Entonces aquí no estoy diciendo en qué punto está, pero tendría que especificar. Entonces este era que menos 1 3 menos 4. Entonces hay una forma más sencilla de hacer esto porque su representación es un vector columna. Entonces menos 1 3 y menos 4. Y la representación de este va a ser un vector renglón. Entonces va a ser 2 menos t 5. 2 menos t 5. Entonces cuando yo hago el producto alfa aplicado a b, que es alfa aplicado a b, entonces lo que tengo que hacer es un producto de matrices. Entonces va a ser este por este. Que de hecho los que sean físicos y lleven mecánica cuántica habrán visto esto ya. Entonces esto me queda 2 por 1, menos 1, menos 2, menos 9, menos 20 y esto me da igual a menos 31. Entonces puedo utilizar la representación así con las matrices o puedo hacerlo de manera directa como está aquí. Entonces, depende qué problema tenga, depende qué es lo que quiera hacer también, si uso una u otra. Entonces para la tarea pues pueden usar, si es que les pido calcular cosas como esta, pues pueden usar esta propiedad poniendo las combinaciones de esta manera o utilizando las representaciones de la matriz. Entonces recuerden, por qué puedo escribir la unoforma así? Ah, pues porque este es un espacio vectorial y estas de x y son los elementos de la base. Entonces en un espacio vectorial, cualquier elemento de ese espacio vectorial se puede escribir como combinación lineal de esa base. Entonces lo mismo pasa con el espacio vectorial, con los vectores. Los puedo escribir en términos de la base, que son las derivadas parciales. ¿De acuerdo? Entonces, si un elemento de T, un B, del espacio tangente Rn es un vector, porque este es un espacio vectorial, entonces un elemento de aquí es una unoforma, como ya hemos definido, o también se le llama, si es un espacio cotangente, como dijimos, pues el elemento ahí se va a llamar un covector. Entonces, esa es otra palabrita que usan algunos libros, en vez de llamarlas unoformas, les llaman covectores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo represento una unoforma en el espacio de unoformas? Ah, pues fácil. Si yo tenía, déjenme poner tres cosas aquí. Uno, dos, tres. Entonces, entonces un punto
en Rn pues tenía sus componentes, su componente X que era P1, entonces los vectores de la base que eran E1, E2 y E3. Aquí en el espacio tangente pues un vector es B igual a BI parcial I, y entonces aquí tendría las bases parcial 1, parcial 2, parcial 3, y estas componentes del vector se pueden escribir como el dx1 en B, dx2 en B, como un resumen de lo que hemos visto hoy, dx3 en B. Y ahora si tengo una unoforma, entonces ¿cómo puedo representar una unoforma en el espacio tangente? Pues está alfa exactamente que como se hacía aquí, porque la base de este espacio pues es dx1, dx2 o dx de y de z, como le quieran llamar, y dx3. Entonces como combinación lineal de estos, pues esta unoforma se puede escribir como alfa i de xi. Entonces noten que los elementos de la base del espacio cotangente tienen los índices arriba y los del vector abajo. Entonces vamos a ponerlo acá como una nota. Notar que si B es un vector, entonces sus componentes tienen índices arriba y su base índices abajo. Con la diferencia de que uno es una componente y el otro es un vector. Porque esto lo escribo así. Y una unoforma o un covector o un elemento del espacio dual, como le quieran llamar, sus componentes tienen índices abajo y su base índices arriba. Entonces esta alfa se escribe como alfa i de xi. Aquí le puse l, pero dejen ponerle la parcial, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, por supuesto, si por ejemplo, E1 era parcial con respecto de X1, y esto lo escribíamos como 1, 0, 0 en Rn, entonces, ¿cómo voy a escribir el dual de Xi, de X1? Pues ese dual lo voy a escribir como un covector, 1, 0, o sea, es el mismo, pero de esta manera. Un vector renglón. Como los vectores, como están acostumbrados a escribir los vectores, pues realmente esas son unoformas. Entonces, esos son los elementos de la base, los puedo escribir así. ¿De acuerdo? Entonces, repito, todo esto siempre está referido a un punto del espacio. Entonces, no se pone porque se abusa de la notación para no escribir tanto, pero se tiene que hacer. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, estos sí se pueden como inventar, no hay ningún problema. Digamos que tenemos una función de RTS en R que sea, no sé, x cuadrada y. Entonces, esta f es una función que va de RTS en R. Y es una función continua, no tiene ningún problema, de hecho es clase infinito. Una función g que sea, no sé, x sobre 2 más yz, lo mismo. Esta g es una función que va de R3 en R. Todas son c infinito. Y esta h, una h que sea, no sé, x más y más 3. Entonces, estas tres funciones son funciones continuas. Así, son continuas. De hecho, son c infinito en realidad. Pero en particular, pues son continuas. Entonces, y vamos a considerar en el punto, voy a llamarle p igual, abusando de la notación así indiscriminadamente, p de x, y, z,
en R3. Y aquí lo estoy poniendo en renglón cuando lo tendría que poner como una columna, digamos. Pero bueno, ya sabemos qué es qué cosa, entonces no importa si lo pongo así o al revés, no hay ningún problema. Entonces, si tenemos una unoforma que sea, por ejemplo, phi, una phi que esté en el espacio cotangente o en el espacio dual de R3, de manera que esta phi en el punto P, o sea, phi en el punto XYZ, la escribo como la F con DX más la G con DY más la Z con DZ. Entonces, esto va a definir una unoforma distinta en cada punto del espacio de R3. Entonces, esto define una unoforma distinta en cada punto de E3. Entonces, por ejemplo, si estoy en el punto 1, 2, 3, pues tengo f de 1, 2, 3 por dx en el punto 1, 2, 3, digamos. Tendría que poner eso, pero eso ya lo tengo en mente que es así. Más la g en 1, 2, 3 de y más la h en 1, 2, 3 de z. Entonces eso me daría 1, 2, me quedaría 2 de x, un medio más 6. Me quedaría... Déjenme quitarle el medio, entonces mejor. A ver, x más y más z. Entonces me queda 1 más 7. Y h sería 1 más 2, 3 más 3, 6. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en cada punto me va a dar algo distinto. Entonces no sé si quieren pueden poner en el punto 0, 1, 1. Entonces eso me va a dar f de 0, 1, 1 me da 0. F de 0, 1, 1 me da dy, perdón, g, más h de 0, 1, 1 me da 4. Entonces en cada punto esa unoforma me va a dar cosas diferentes, ¿ven? Entonces va a ser como un campo de unoformas. Ahora si tenemos el punto, si tenemos el vector b de p igual a, no sé, 2 menos 1 menos 2 en el punto p, x, y, z, entonces vamos a poner en el punto 1, 2, 3 igual, en este punto. Entonces la phi evaluada en el punto p en este que estamos dando, este, en este vector tangente, pues sería el 2 de x más 7 de y más 6 de z, evaluada en el vector b, que sería 2 parcial 1 parcial x, como lo estoy poniendo aquí, menos parcial y menos 2 parcial z. Entonces esto lo puedo hacer así, como evaluando este con este. Entonces esto ya directamente sé que me va a dar 2 por 2, 4. Luego este con este me va a dar menos 7. Y este evaluado en todo esto me va a dar menos 12. Entonces me da menos 8, menos 15. Entonces, dada phi, vamos a poner dada phi en R3, en cada punto tenemos un mapeo phi de p que va del espacio tangente a R3, perdón, en R, porque es una forma, es un elemento del espacio dual esto. Entonces, dado un campo vectorial B en R3, es decir, según lo que hemos analizado antes, es lo mismo que decir una sección del haz tangente
a RT es que lo ponemos aquí. ¿Se acuerdan que habíamos puesto el as tangente como TM? No poniéndole así. Este era el espacio tangente, pero así era el as tangente, ¿se acuerdan? Entonces, que tenemos que para todo punto de R3, phi p de b de p es un número real. Entonces en cada punto voy a tener la función phi en b de p, o lo que es lo mismo phi en p. La phi como campo de formas con el b como campo vectorial, con una función que va de Rn en R. Y esto me va a dar en cada punto p un bp de b de p. Entonces en cada punto yo puedo ver cuál es la unoforma aquí, y esta unoforma evaluarla en el vector tangente que está aquí en este punto y me va a dar un valor, y eso lo hago punto por punto. En cada punto hago lo mismo. ¿Sí? Entonces queda, por supuesto, queda una cosa ahí de por qué la base del espacio tangente son las diferenciales, pero eso lo pueden ver en una ayudantía o lo pueden leer en algún lugar. O ustedes mismos pueden demostrar que eso es una base para el espacio cotangente también, que no es algo complicado de hacer. Porque lo mismo, demostrar que esta cosa es la base del espacio tangente a Rn. Lo pueden demostrar también formalmente, pero eso no lo vamos a hacer acá. Entonces vamos a dar la siguiente definición ahora, con todo lo que hemos visto. Pues definición 3.4.3. Entonces sea f una función que va de Rn en R. Entonces vamos a definir la diferencial de f. De f se define como la unoforma en Rn tal que para todo vector tangente de Rn tenemos que la diferencial de f aplicada en el vector tangente me da la derivada direccional. Entonces por eso las diferenciales son muy importantes en cálculo, porque en este caso vemos que nos da cómo variar la función en todas las direcciones del espacio. ¿Verdad? Entonces esta df en bdp, que la estamos definiendo como la bdp de f, la puedo escribir como la parcial en el punto P, o bueno, como lo habíamos puesto, que era la BI por la parcial I de F en el punto P. O sea, y esto, digamos, este P que estoy poniendo aquí es lo mismo que poner esto evaluado en el punto P. Entonces, si P es un punto de Rn, entonces, como ya hemos aprendido, la XI de P es la iésima coordenada cartesiana. Son las funciones coordenadas, en este caso, valuada en el punto P. Entonces, por ejemplo, si P es, pues, se puede decir algo, T es 2, 1, como ya aprendimos, entonces la X1, que sería X de P, sería 3, la X2, voy a poner así, X2 de P sería 2, y la X3 de P sería 1, según lo que aprendimos. Entonces, si aplicamos la derivada direccional en las funciones coordenadas, que son funciones de este estilo, o sea, porque las xy son funciones que van de Rn en R, entonces podemos aplicarle la derivada direccional a estas funciones coordenadas.
¿De acuerdo? Entonces, esto por definición es la derivada de f en b de p. Pero ¿quién es f en este caso? Son las x's. Y esto es, ¿cómo es esto? Es la bi por la parcial i de la función f. Entonces, como este es el índice i, ya lo estoy usando aquí. Entonces, este índice lo voy a poner distinto para no confundirme con este. Entonces, como son repetidos, son índices mudos. Entonces puedo hacer eso. Entonces esto es BJ, que es la definición que está aquí. Entonces, esto es lo mismo que BJ parcial J de F o BK parcial K de F, lo que sea. Entonces BJ de la parcial con respecto de XJ, bueno, usando la misma de la función XY evaluado en el punto P. Entonces esto es BJ por la parcial de XY con respecto de XJ. Entonces esto vale 1 solamente cuando i es igual a j. Entonces me va a quedar bj por delta de, perdón, delta de ij. Y entonces esto vale distinto de cero cuando, bueno, y esto es en el punto P, pero esta delta vale lo mismo en cualquiera que sea el punto P, no importa. Entonces esto vale siempre y cuando la i es igual a la j. Entonces me va a quedar bj delta i. Lo estoy haciendo paso a paso. Entonces solo vale uno cuando i es igual a j. Entonces me va a quedar b. Donde b a j le llamo i. Solamente en este caso es distinto de cero, es decir, me queda la bi. ¿De acuerdo? Entonces de aquí, ¿qué pasa si evalúo esto según esta definición? O sea, que estoy yendo como al revés, pero, o sea, con esta, si uno parte definiendo esto, justo que es lo que quiero que vean, uno puede llegar a que justamente la dx y la parcial j son bases duales. Pero uno también puede demostrar que son bases duales y a partir de ahí demostrar que, o definir que esto tiene que ser de esta manera. Entonces si yo hago esto, pero no en el vector BDP, sino en el parcial j, por ejemplo, entonces esto va a ser justamente, siguiendo todo este procedimiento, la única componente que va a sobrevivir es la componente j. Entonces me va a quedar la parcial de xy con respecto de xj por la componente de este vector que es 1, y eso es precisamente la delta de Kronecker, ¿ven? Entonces, esta definición de aquí, definiendo esto así, me lleva a que estas cosas tienen que ser bases duales. ¿De acuerdo? Y uno aprende después que el dual de esta es la derivada exterior, y el dual de esta de la parcial pues sería la derivada de las componentes, o sea, de esto. Así como el dual de este es el dual, es este de aquí con el índice abajo. Pero bueno, es una manera de justificar esto de acá. Para que no quede tan oscuro, digamos. Entonces ya solamente un par de cositas antes de acabar con esto e ir con el producto de unoformas. Entonces vamos a dar, no sé, digamos que tenemos una función que va, vamos a poner algún ejemplo. Tenemos una función que va de Rn en R y un vector tangente a Rn. Entonces la df en vez de p ya sabemos que es bi por la parcial i de f evaluado en el punto P. Y eh,
¿qué quiero hacer? Y sabemos también, sabemos que, sí, ya me acordé, que el BI era la D de XY evaluada en el vector B, ¿cierto? Entonces voy a sustituir eso aquí. Entonces tengo que df de B de P es igual a BI por parcial I de F en P. Y por esto que aprendimos, esto es igual a dxi evaluado en B por la parcial I de F evaluada en P. Entonces esto por definición sería la dxi, o voy a ponerlo en este orden, la parcial I de F por dxi, y eso evaluado en el vector tangente B de P. ¿De acuerdo? Entonces de aquí se ve que, o sea, ¿qué es lo que tengo? Que df B de P, voy a ponerlo aquí por si no se ve, es parcial IF por dxi evaluado en B de P. Entonces esto es para todo B de P en el espacio tangente a Rn. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la diferencial de f es lo que ya conocíamos, la parcial de f con respecto de xy evaluada en el punto P por dxy. Entonces, ¿qué significa esto? Como es combinación lineal de las dxy, la diferencial es un elemento del espacio dual. Entonces, ustedes en cálculo 3 ya habían visto desde cálculo 1 lo que es una forma diferencial, que son estas df's, las diferenciales. Entonces, la diferencial de una función f es una forma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es esto? Pues si estoy en R3, por ejemplo, en n igual a 3, pues df es la parcial I de f por dxy. Digamos, aquí sería la suma desde igual a 1 hasta 3 específicamente si quieren. Entonces sería la parcial de f con respecto a x1 de x1 más parcial de f con respecto a x2 de x2 más parcial de f con respecto a x3 de x3. O sea, parcial de f con respecto de x más parcial de f con respecto de y más parcial de f con respecto de z. ¿Sí? Entonces de aquí tenemos que si le quitamos lo de los p's, o sea, si nuestro b es b1 hasta bn, entonces la derivada direccional de f en la dirección de b se puede escribir como bi parcial i en f aplicado a f. Esto es lo mismo que bi parcial i de f, y esto es lo mismo que parcial i de f de xy según lo que aprendimos aplicado en el vector b, y esto es lo mismo que la diferencial de f aplicada en el vector b. Con lo cual, bueno, se tiene todo eso de que la diferencial es la mejor aproximación lineal de f en p. Entonces ahora, si yo tengo la diferencial de f, voy a escribirla de nuevo, que es eh, la parcial de f con respecto a xy de xy. Entonces, como df es un elemento del espacio dual, entonces yo lo puedo escribir como un covector. Entonces esto, que sería parcial de f con respecto a x1 de x1, la parcial de f con respecto a xn de xn, es lo mismo que pasa cuando tengo un vector b igual a b1 por parcial con respecto de x1 más bn parcial con respecto de xn. Entonces esto yo lo escribo como un vector columna. Entonces esto de aquí lo voy a poder escribir como un vector renglón. O sea, es lo mismo. Déjenme ponerlo con el igual, porque realmente es lo mismo. Entonces esto es lo mismo que
B1 hasta Bn. Entonces, de esa misma forma, este de aquí en el dual es quitar los elementos de la base y solamente poner esto de aquí. Entonces esto es un covector. Y esto de aquí sería un vector. Entonces, pero esto es el gradiente de f. Entonces la diferencial de f realmente es el gradiente de f. Entonces después vamos a ver esa relación entre la diferencial y el gradiente, que de hecho hablamos de eso en cálculo T nosotros también. Ven, entonces hay una relación entre la diferencial de f con el gradiente de f, pero este es una unoforma y en cálculo vieron que esto era un vector. Bueno, eso vamos a verlo después, un poco más en profundidad. Pero bueno, estaban estudiando formas diferenciales ya en cálculo T sin saber. Entonces, para terminar, un ejemplo para que hagan sus cálculos de esta cosa, que en la tarea les puse realmente a hacer como mucho cálculo, que si se dan cuenta es sencillo realmente, si uno ya entiende más o menos qué es lo que está haciendo. Entonces vamos a dar una función que vaya de R3 en R. Y que sea, no sé, esto, x cuadrada y cúbica z, y demos un vector tangente con componentes 1, 2, 3 en un punto P que pertenece a R3. Así. Entonces, la diferencial de f en B, ¿quién va a ser? Pues es el B en f de P. Es decir, el vector B, voy a escribirlo así de manera distinta, digamos. Este vector B sería eh, bueno, y si se fijan acá, ahora que vi eso, pues porque uno se acostumbra justamente a hacer esas cosas. Aquí el vector B lo estoy poniendo así, pero realmente, digamos, este vector B lo tengo que escribir como 2 menos 1 menos 2 menos parcial y menos 2 parcial z. Realmente esto lo tengo que hacer así, porque los vectores son de esta manera, ¿cierto? No, perdón, olviden lo que dije. Esto no es así porque, claro, lo estoy escribiendo en la base. No, lo siento, no, está bien. Escrito en la base, sí, si escribo las componentes, sí tiene que ser así como una columna. Olviden lo que dije ahí. Está bien. Entonces, este B en el aplicado en el F. Entonces voy a poner el B no así, sino en términos de la base, como combinación de la base. Entonces sería parcial X más 2 parcial Y más 3 parcial Z. Digamos, si lo pongo así, pues tendría que poner, digamos, voy a poner acá el cálculo alternativo, sería 1, 2, 3 en el punto P que no voy a poner. Y eso aplicado en la función F. Pero bueno, esta notación como que no me dice qué tengo que hacer porque no aparece el operador. Entonces es eso. Y esto lo tengo que aplicar a la función f, que es x cuadrada y cúbica z. Entonces esto aplicado acá sería la parcial con respecto de x cuadrada y cúbica z, más dos veces parcial con respecto de x cuadrada y cúbica z, más tres veces parcial con respecto de z de x cuadrada y cúbica z. Entonces esto me queda 2x y cúbica z más 6x cuadrada y cuadrada z más 3x cuadrada y cúbica.
¿De acuerdo? Ese sería df evaluado en el vector b. Entonces esto, si yo digo que el punto es 1, 1, 1, pues simplemente evalúo aquí, digamos, tendría que haber puesto así. Pero no lo estoy poniendo por la anotación, pero no es que sea un campo vectorial. Entonces si evalúo en este punto, pues aquí me va a dar un número real, ¿ven? Entonces df en vez de ese punto va a ser 2 por 1 al cubo por 1 más 6 por 1 al cuadrado por 1 al cuadrado por 1 más 3 por 1 al cuadrado por 1 al cubo. Entonces me queda 2 más 6 más 3. Me queda igual a 11. ¿De acuerdo? Ahora, si quisiera calcular la diferencial de f solamente, entonces eso ya sé que es parcial de f con respecto a xy por dxy. Entonces parcial de f con respecto de x más parcial de f con respecto de y más parcial de f con respecto de z. Entonces este diferencial sería parcial de f con respecto de x, 2xy cúbica z, que es lo que ya calculamos acá, más parcial de f con respecto de y sería 3x cuadrada y cuadrada z, más parcial de f con respecto de z, x cuadrada y cúbica. Ah, bueno, y aquí me faltó, perdón. De x más con respecto de y, ¿dónde está? 3x cuadrada y cuadrada z más x cuadrada y cúbica. Ay, otra vez me faltó aquí. Por dy más x cuadrada y cúbica de z. ¿Ven? Entonces este df, o sea, también como puedo calcular este df en b, pues es lo mismo que df por b. Entonces este df, si lo calculo así, tiene estas componentes 2 x y cúbica z, coma 3x cuadrada y cuadrada z y x cuadrada y cúbica. Y el vector b aquí sí lo pongo así como está aquí, es 1, 2, 3. Claro, siempre en el punto P. Entonces esto me queda 2xy cúbica z, o sea, este por 1, este por 2, más 6x cuadrada y cuadrada z, más 3x cuadrada y cúbica. Entonces es exactamente lo mismo que tenemos acá. Entonces puedo hacerlo de cualquiera de las formas en la que mejor me acomode y dependiendo qué es lo que quiero. Pero aquí la diferencia de f, pues ya sabemos cómo calcularla. Entonces lo siguiente que vamos a ver va a ser el ¿cómo se llama? El producto wedge, que es el producto de unoformas. Pero lo vamos a hacer eh, como entendiendo qué es lo que queremos calcular y justamente usando el hecho de que estas cosas me proyectan el vector b en el eje y en esencia son como longitudes en una dimensión. Entonces multiplicar unoformas va a ser multiplicar longitudes y entonces cuando yo tenga por ejemplo esto, o sea, o dx con dy por ejemplo, este producto de dos formas, el wedge, esto me va a dar geométricamente el área de un paralelogramo. Y va a estar relacionado con los determinantes, justamente que tienen volumen. Entonces, determinantes, volumen, producto wedge de formas, tienen que ver con esa cosa importante que es el volumen o el contenido de Jordan en general, en n dimensiones. Entonces, pero eso lo veremos en la siguiente vez. Entonces, con esto pueden adelantar la tarea ya bastante. Pueden hacer bastantes cosas ya.